Hola hermanos, el día de hoy, 16 de junio del 2021, es miércoles de la 11ª semana del tiempo ordinario, semana 11, a la mitad de la semana 11 del tiempo durante el año. Bueno, hoy ya saben, esta semana no tenemos memorias obligatorias, no hay ninguna memoria ni ninguna fiesta que estemos obligados a celebrar. Hoy voy a hablarles de San Juan Francisco Reyes. Cuidado, que no hay que confundirlo con San Francisco Reyes Clet, que es un misionero vicentino, lazarista, pero de un par de siglos más tarde en la China. Okay, eso es otra historia. Entonces aquí estamos hablando de este que nace en 1597, en enero, finales de enero de 1597, era de una buena familia, él había nacido en el sur de Francia, prácticamente casi llegando a la frontera con España, ¿no? En esa zona del Languedoc francés. Fue muy bien educado, estudió con los jesuitas en Brescier, bueno, vamos, y ahí decide el camino hacia su sacerdocio, solo que llega sacerdote un poco tarde, para la época, ¿no? Porque se ordena sacerdote en 1630, y vamos, ya tenía 33 años, 32 años, normalmente yo me ordené a los 25 años, por ejemplo, entonces, es decir, llega muy tarde al sacerdocio, pero es que había recorrido varias cosas, su espíritu es misionero, netamente queriendo imitar a San Francisco Javier, que es su tocayo, ¿no? Francisco. Y entonces por eso entra, miren, hace unas misiones extraordinarias, sobre todo en la zona de Montpellier, en Sommières, en esa zona siempre hacia el Mediterráneo francés, hacia el mediodía francés, como se le dice, que era una zona llena de hugonotes, llena de protestantes, así se le llama a los protestantes en Francia, son hugonotes, y ¿cómo se llama? Él hace misiones, busca sobre todo. Era un predicador extraordinario porque predicaba de manera sencilla, no complicaba las cosas, entonces la gente lo entendía. Y el otro punto es que tenía un sentido de la caridad extraordinario, ¿no? Hubo un momento de una gran hambruna en esa zona y bueno, él empieza a fustigar sobre todo a los que acaparan, esos que se aprovechan en medio de una pandemia para enriquecerse. Y se lo dice claramente, el que se enriquece en medio de una calamidad sencillamente es un villano, es un criminal. Aquí entre nosotros hay un montón de criminales que han hecho hasta con la venta de las mascarillas, la venta del gel, del alcohol gel, ¿no? Y de tantas otras cosas. Es una picardía por todos lados, es una cosa terrible en todas partes, ¿no? Leyendo en varios otros países es lo mismo. La gente se ha aprovechado de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis sanitaria para generar riqueza solo para ellos. En fin, él lo llamaba villanos, netamente villanos. Él, miren, legítimamente, y cuidado, él va a morir entre, ¿cómo les digo? Entre la noche del 30 de diciembre al 31 de diciembre de 1642. Se celebra su fiesta el 16 de junio porque esa fue la fecha de su canonización. Y entonces por eso es que se coloca el 16 de junio. Miren, necesitamos predicadores que cumplan con estos dos requisitos. El primero, la sencillez a la hora de predicar. Que vaya que lo estoy invocando yo porque no quiero complicar la cosa a nadie, ¿no? Y predicando la palabra de Dios debemos de ser sencillos, debemos de aparecer siempre como unas personas que primero oramos la palabra de Dios, la meditamos, la rumiamos para luego compartirla. Y luego el segundo elemento, me parece que el sentido de la caridad ligado a la palabra es fundamental, porque entonces si no va ligado a la palabra, entonces la caridad se vuelve asistencialismo y la predicación se vuelve vacía. Ambas cosas deben ir juntas. Así que pidámosle a San Juan Francisco Reyes que nos ayude a vivir realmente de manera auténtica el cristianismo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos, ya saben, en la segunda carta a los Corintios. En este caso vamos a leer el capítulo 9, versículos del 6 al 11. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco. Y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana, ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo, y su generosidad, por medio de nosotros, se convertirá ante Dios en su acción de gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Varios elementos de este texto se utiliza mucho, ¿no? Cuando se va a hacer alguna colecta especial, entonces ya se busca este texto para decir que Dios bendice al dador alegre, al dador generoso. Bueno, igual, eso está muy bien. Recuerden que el trasfondo de esto es que Pablo está invitando a los de la zona de Acaya, de la zona donde está Corinto,
a ser generosos, a colaborar sobre todo con los cristianos en Jerusalén. O sea, ese es el punto de partida porque lo están pasando muy mal en ese momento en Jerusalén los cristianos. Entonces él invita a esto. Y empieza con un refrán que parece lógico, ¿no? Bueno, el que siembra poco cosecha poco, pues sí. Como va, si usted siembra un par de granitos nada más, no pretenda tener una gran extensión para la cosecha, ¿no? O sea, es en razón de su generosidad, en esa misma razón, hay ganancias, si lo quieren así. Desde cualquier punto, el que mucho invierte, pues es lógico que gane más, ¿no? O sea, y el que poco invierte, pues no, porque no pretenda que se va a sacar la lotería así nomás. Bueno, entonces, y luego Dios ama, esta traducción es así, Dios ama al que da con alegría. Hay que ver, ¿no? El amor de Dios que se transmite a aquel que hace las que haría Dios, porque Dios no se deja ganar en generosidad. Pero luego, fíjense, Dios es poderoso para colmarlos a ustedes con toda clase de favores, con toda clase de bienes. Y por eso lo que sigue me parece que es la clave de todo. Fíjense lo que dice, porque está estructurado. Dios nos dice que proporciona la semilla al sembrador para que dé pan para comer, pues les proporcionará a ustedes, y esto es el detalle, una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Ojo, fíjense lo interesante del asunto, de un elemento que parece meramente material, de un gesto generoso, sí, y que beneficia a muchos, sí, pero luego habla Pablo de frutos de justicia. Aquí, vamos, leyendo un poquito, los expertos hablan de frutos de justificación, o sea, los frutos de que usted se va a ganar el cielo, o sea, lo que le alcanzará la vida eterna. Y está muy bien, claro que sí, el que se combina, ¿no? Una persona generosa, una persona que se desprende, que es capaz de pensar en nosotros, es lógico que está ganando puntos, digamos, indulgencias para la vida eterna, eso es sí, pero fíjense, serán ustedes ricos en todo para ser generosos en todo. La riqueza total, la riqueza, si lo quieren, integral, que luego se traduce en acción integral, porque hay personas que pueden tener muchos bienes, muchos dones, pero integralmente están desmoronados, vacíos, porque no hay una actitud que complemente, una actitud que maduramente le lleve a usted a la totalidad, a la plenitud, y eso es. Pero ¿con dónde termina Pablo? Y su generosidad por medio de nosotros, dice Pablo, o sea, somos instrumentos, se volverá en acción de gracias, y acción de gracias es Eucaristía. A mí me gusta pensarlo, ¿no? En esta línea, una ofrenda realmente tiene valor cuando pasa a través de la Eucaristía, cuando puede ser entregada a través de la Eucaristía. Vamos al Evangelio. Bueno, el Evangelio es una lectura litúrgica que hemos leído algunas semanas atrás, algunas pocas. Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y luego del 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, remitir a 17 semanas atrás. Exactamente hace 17 semanas atrás era miércoles de ceniza y este es el evangelio de todos los miércoles de ceniza. 17 semanas después nos toca volver a leerlo. Oigan cómo pasa el tiempo, ya lo notaron, ¿no? 17 semanas han pasado desde aquel miércoles de ceniza. Bueno, no los voy a remitir a que vayan a buscar esa publicación, sencillamente volvamos. Oración, ayuno y caridad o limosna son la base de toda práctica del mundo religioso en general. En todas las religiones hay estas prácticas. La oración, evidentemente, la referencia a la divinidad, la comunicación con ella. Luego, evidente, también la caridad concreta, por una oración que desemboca en actos concretos. Y luego también el tema del ayuno,
El ayuno está en todas las religiones también. En el mundo, en el mundo judío hay ayuno, en el mundo judío se ayuna los lunes y los jueves. En el mundo musulmán, por ejemplo, se ayuna en el mes de Ramadán. Y se ayuna también cuando usted hace la peregrinación a la Meca, en el Hajj. En fin, vamos, esos son elementos propios, ¿no?, que están en todas las culturas. Ahora, el sentido de nuestra oración, de nuestro ayuno y de nuestra limosna o de nuestra caridad está remitido en el mundo cristiano a una acción por el Padre, ¿ok? Y que no es para que me vean, no es una práctica sencillamente para que sea reconocido que estoy haciendo esta práctica, sino tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. O sea, es la actitud del que no anda ostentando su religiosidad, del que no anda aparentando, o mejor dicho, anda apareciendo, no aparentando, apareciendo para que los demás le reconozcan, le aplaudan, ¿cómo le dirían?, le valoren y le den títulos o le den algún otro tipo de cosas. Por eso es bien importante esto, es clave. La actitud es fundamentalmente remitida a Dios y a un Dios que lo que anda buscando es que nuestras acciones no sean para ser publicitadas, sino para ser vividas desde el corazón, vividas con integridad. ¿Practicamos el ayuno? ¿Cómo anda nuestra oración? ¿De qué tipo es nuestra caridad? Creo que son elementos que debemos siempre estar dispuestos a revisar, constantemente. Pero eso es en la cuaresma, padre, lo siento mucho. El que solo ora en la cuaresma, entonces, ¿qué está haciendo? El que solo ayuna, qué sé yo, porque los viernes de cuaresma. O sea, el ayuno, hay demonios que solo salen con oración y ayuno, oigan, y hay varios demonios que tenemos que ir sacando. En fin, vamos. Y luego el tema de la caridad, pues, hombre, si la caridad solo es para cuando va a ver la fotografía, entonces no sirve. Les invito a hacer oración. Esta oración, una vez más, es de Florentino Ulibarri. Conviértete de corazón y no te preocupes tanto por la fachada. Jesús te conoce de sobra, mejor que tú. Ubícate bien en la vida. Acude al desierto y no te des a la fuga. Que el Evangelio sea tu GPS y guía. Ayuna como a Dios le gusta. Levántate todos los días con hambre de justicia y acuéstate con hambre de Dios y de vida. Reza, cerrando las puertas a la desidia, a los ruidos, cumplimientos y prisas, y ábrelas a Dios para que se instale como quiera. Escucha la melodía del Padre que nos enamora a través de las ondas de la creación entera. Pon tu corazón en sintonía todos los días. Sana tu cuerpo y espíritu en este tiempo, con la brisa, el agua, la cruz y el servicio. Déjate curar por quien ama a los heridos. Mira a tu alrededor y no andes perdido. Discierne los signos de los tiempos y acércate a los que están solos y perdidos. Sube a las cumbres que te desafían, baja a los abismos que dan vértigo y anda erguido por los caminos de la historia. Ama sin murallas y sin remilgos, así entenderás al Dios de la vida y llegarás listo a la Pascua florida. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga Dios por intercesión de San Juan Francisco Reyes, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz miércoles para todos.